Morning will be about zone offense. So without further ado, Coach. Good morning. Ataque de zona. Entonces, siguiendo la misma filosofía que explicábamos ayer, vamos a aprender. Vamos a aprender lo primero que vamos a hacer, que es tener línea de pase. So we're going to talk about zone offense this morning, and the same as we introduced yesterday, we're going to learn, we're going to develop, we're going to progress as we do our work. So the first thing we'll work on now is our passing lanes. Entonces, eso tanto sirve para el juego libre como para cualquier sistema. This is available for any type of motion or open offense, as for any type of set play. Veréis muchas veces que un jugador está haciendo un sistema y está en una posición y no tiene línea de pase y se queda allí parado. You'll see in many offenses that a player who is running a play is in a position, he does not have a passing lane to receive the ball, but he stands still. Porque el sistema dice que esa es su posición. Because the set play says that that is his position. Entonces, vamos a hacer un ejercicio solamente para hacer quiero 1, 2, 3, 4, 5 de rojo. Okay, so we want 5 players, 1 through 5, wearing red. We're going to run a drill to work on the passing lane now. El 1 defiende aquí en zona 1, 2, 2. 2 y 3 en la sesión de tiro libre en zona 1, 2, 4 y 5. Okay, so we start open, 5 out, 1 at the top in the middle, 2 and 3 on the wings. Sorry, 4 and 5 in the low post, 3 out, 2 in. Vamos a variar de hacer una defensa mucho más abierta a amplia y no lo hacemos otros veces. Entonces el balón viene aquí, pues va a salir por allá, si el balón va al fondo, pues va saliendo, pues 5 negros. Okay, so my mistake, this is obviously the defense, 3-2 zone defense here. Depending on the position of the ball, they will rotate as a traditional 3-2 zone. Queremos circular el balón rápido de un lado a otro. Y si él tiene el balón y él defiende allí, no quiero que estés en una línea de pase, puede ser esta, puede ser esta. Puede ser esta, no esta, porque no hay línea de pase, pero 1 metro, 1 metro y medio para circular y quiero el balón rápido de una ala a otra. Vale. We're going to rotate the ball quickly. What we want is we want to have passing lanes open and available, but we don't want to be 3 meters behind the ball. We want to be as close as possible to the defender while still receiving the ball. Never behind our defender. At the moment, apart from the fact that the 2 big men are defending correctly, they're defending as if this were a man defense and not a zone defense. Pero sigue uno desde el lado, uno desde el lado, otro desde otro, y los demás más. Entonces, además en ataque jugamos bien. 1, 2, 2. Abiertos. So in offense we start in a 1-2-2, a very open formation. Quicker. Stop. Ahora no hay ningún problema porque la defensa está siempre defendiendo igual. Pero en un momento determinado, cuando tiene el balón en la esquina, tú estás en buena posición, tú estás preparado y vas a salir al tema. Cuando el balón viene ahí, tienes
a línea de pase. En zona siempre de frente a abajo, ¿vale? A línea de pase. Que se haga medio campo. Y lo mismo vosotros, línea de pase. Vale. So previously it's very easy. Now the defense, when the ball comes out to the corner, the defense is going to step up and redefend the passing lane in a zone always facing the ball and force the offensive player high. Bueno, no está mal. Not bad, Pero no está bien. but not good. Cuando él tiene el balón y te quiere pasar a ti y tú estás en línea de pase, no hay fin. Tú vas a la línea de pase. La línea de pase, en principio, puede ser. Si él presiona más, hasta aquí. Lo mismo con cualquiera. Inmediatamente que me quiere pasar, yo le doy la línea de pase. Entonces, si realmente, por ejemplo, estamos en esta posición y tú presionas la línea de pase, ahí, tú te abres bien, y yo puedo hacer y circular un rato. Otra vez. Si presionas, ábrete y presionas, ahora vamos a añadir, si presionas mucho, yo siempre me abro y yo divido. Y cuando divido, todo el mundo nueva línea de pase. Primero circulamos rápido, abriendo lo que sea necesario. A veces fuera cerrado, a veces fuera saliendo. In the first instance, we're always looking for the passing lane. So even if it means when the ball's on the wing, the defense is pressuring and we're coming out high, we'll always maintain that passing lane. Normally, our priority is to rotate the ball quickly. However, if there is a lot of pressure really coming very high, then the player on the wing can decide to dribble penetrate and cut into the space. When that happens then, the rest of his teammates rotate to fill the spots. Quicker. Okay, repeat the same thing. Cuando él ayuda, línea de pase. No sigues estando ahí. Siempre que te pueden pasar, yo quiero una línea de pase de un medio, ahora no tenemos en cuenta la línea de 65. Siempre vamos a estar una línea de pase que puede ser que en un momento determinado, si él presiona, yo vengo a medio campo para bajar a otro lado, y si no presiona, si él está ahí, yo voy a estar en una posición en la que pueda recibir. No, si él ayuda mucho, yo estoy aquí. En la misma posición. ¿Vale? Vale. We always want to have that passing lane and be 1 meter and a half away. If our defender sags in and helps, we have to cut in as well. We always want to maintain that distance and not just stay stationary on the perimeter. O vas a la línea de pase, o te marchas. Eso no lo hemos hecho todavía, pero siempre quiero línea de pase por un lado o por otro. We always want passing lane on one side or the other. We haven't yet worked the option when the defense is overplaying the passing lane to go cut back door, but we always want to maintain the passing lane no matter what. Él quiere pasar. ¿Quién está defendiendo aquí? Y tú haces. No, porque no hay línea de pase. Tú tendrías que decir, bueno, pues si él presiona mucho, me puedo marchar, pero por ahora no lo vamos a hacer, sino que me voy a abrir. Y aquí me hago, presiona, no presiona, pasa. Presiona, penetra, línea de pase, y él ahora, va, circulado. When there's a lot of pressure again, we never want to go behind the defender, so we must have a passing angle available. Later on we'll introduce the ability to cut through, but we either cut all the way through or we come out, we never stay behind the defender. Bien, vale. Este es un primer concepto que hay que trabajar, que se puede trabajar en cualquier forma. 2-2, 2-3, 2-1-2, en cualquier tipo de juego. This initial set can be worked on in any type of formation, so it's a 3-2, 2-1-2, 1-2-2, etc. O sea, primer concepto, línea de pase. Cuando alguien penetra, cuando alguien divide, línea de pase nueva rápida.
So passing lane always. Second concept, when there is any type of dribble penetration, again we relocate to always be in the passing lane. Siguiente concepto que vamos a trabajar, ir al hueco, ir al área donde está libre. Cada zona tiene un área libre, pero luego, dependiendo de cómo ajusta la defensa, habrá nuevas áreas libres. Entonces, en primer lugar, arriba, y ahora es un área libre, que es esa de allí. Entonces, uno cualquiera, tú vas a subir por aquí al área libre. Si puedes recibir aquí, ya está. Si no, vas a venir a esta posición. Y hacemos el mismo concepto. Circulando el balón, si podemos lo metemos dentro, si no, seguimos circulando el balón con línea de pase. Y añadimos el segundo concepto, que es ir al hueco. En principio, el hueco de la zona 1x2 está aquí, o está aquí, o está aquí. Eso es el principio. Entonces, desde aquí puedes recibir, tirar, pasar. Pero, si tú eres cuando tú subes, pasa por ahí, vete el balón. Él defiende, cuando ahora recibe, estaba recibiendo zona, y ahora él defiende, ya ha generado un hueco ahí. Si él viene para acá, tú tienes que ir a aquel hueco. Es decir, que vamos a mover el balón igual que antes, con línea de pase, pero yendo al hueco, al espacio libre. The next concept we wish to introduce is occupying the space that exists inside a zone. So inside every single zone defense, there are always spaces. Once we occupy these spaces, the defense will shift and adjust in some way, which will create new spaces. So the first thing we'll work on in this particular formation is against this 1-2-2, is having a player in the corner come up through the middle to occupy the space. The space will be close to the basket, in the middle of the paint, or in the high post. If we can, we'll pass the ball into that space and go from there. If the ball is passed into the middle and a defender comes to stop him, there'll be a new space created, in the example just shown, on the left-hand side, short corner. So we will always have new spaces created. We rotate, we occupy the new spaces, and we continue to play. Always remembering that we maintain the passing lanes from the ball at all times. Atacando con miedo. Segundo, tiene alguien entrado en el equipo. Segundo, él ha utilizado el concepto de ir al hueco. ¿Dónde estamos? Él ha utilizado el concepto de ir al hueco sin ser el sistema que habíamos dicho. Pero ahora estamos entrenando y ir al hueco puede ir cualquiera. Si van dos, uno se marcha, seguimos jugando. Cuando él ha ido al hueco, porque y ahora reacciona, él tiene a una función del cuerpo que se crea. Y eso es lo que para la rapidez. Habéis empezado haciendo movimientos, pero cuando estaba en el fondo, subía arriba, cuando él sube arriba, y él le sigue, tienes una función, si él viene, todo esto circulando la bola. Es decir, vamos a hacerlo con decisión, puede ir a hueco, o el que sea, queremos circular, vamos por fuera, y queremos ir a hueco, y al nuevo hueco, y al nuevo hueco.
So at the beginning the players were running, but they were running this with fear, and so not 100% committed and convinced to where they were going. After a while, the guard on this position here, although he wasn't the player initially designed to go into the space, he made a read and he went into the middle to occupy that space. Once the ball came in, then the wing should have cut to the short corners to the new space created once the defense adjusts. Entonces primero lo han hecho bien. Primero estamos aprendiendo, pero luego, si queréis hacer un sistema, el que tiene que ir al medio a recibir, tiene que ser un jugador que domine esa posición, que sepa pasar, que sepa tirar y que sepa elegir. So first of all, we have to remember that we are in the process of learning right now with the players, but if we introduce some type of set, some type of system, we want the player going into the middle, receiving the ball in the middle of the key, to be a player whose skills are appropriate for playing in that position. That is somewhere that, that he can shoot from, that is somewhere that he can pass from, and he can dominate the play in the middle. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que lo han hecho muy bien, pero él no se ha atrevido a hacer lo que debía hacer. Que cuando él sube, él viene con él, recibe el balón, ¿no? Tú has sido rápido allí debajo, tienes que mirar. Lo primero que hay que hacer es cuando tienes el balón, si no hay mucha presión, darte la vuelta, mirar el pase, y ellos han hecho bien el movimiento, pero él no se ha atrevido a ver si había que. No pasa nada si alguna vez no pasa perfecto, puede seguir circulando. Pero queremos que cuando hay un hueco, si se crea un hueco, busquemos esa medida. So this time the cut was good into the middle of the key. When the player receives the ball, he should have returned pivoted to face the basket, whether he had a scoring opportunity or to immediately look for his teammate in the short corner. So it's important that as well as getting the ball into that position, we then look to attack immediately, and we look to attack the new spaces that are created. Bien, bueno, entonces generalmente si seguimos con este ejemplo, pues la mayoría de las defensas se acoplan. Por ejemplo, si tú subes, él viene. Si tú bajas, él baja. Ya están cambiando, uno, dos, casi a los dos. Tienes que buscar luego. So we're always looking for the new spaces as a concept. So after a couple of cuts, after a player has got into the middle, defense will adjust. So perhaps what started being a 3-2 will look more like a 1-2-2 zone. Every time we have some kind of shift or adjustment, we must look for the new spaces and react accordingly, occupying them. Pretty good. Porque, aunque no han aprovechado todas las oportunidades, sí que lo han hecho manteniendo el movimiento del balón. So although they did not take advantage of every single situation, they did continue to move the ball very, very well throughout and maintain the passing lanes.
So why didn't they take advantage? Because when the defender shifted with the play up to the high post, the nearest teammate must cut immediately. He cannot have any doubt. Otro concepto. Lo han hecho muy bien, pero han desaprovechado alguna buena oportunidad para dividir. They've done it very, very well. However, they have not taken advantage of an opportunity to divide between two players. Una buena oportunidad para dividir no es esta. Una buena oportunidad para dividir. Una buena oportunidad para dividir cuando hay uno que presiona mucho y después pasa para hacer. A good opportunity to divide is not just when you have the defense in place and in front of you, but if one of the defensive players is pressuring very, very high and creates a space to then dribble, penetrate and divide there. Otra buena oportunidad que vamos a estudiar ahora es cuando, por lo que sea, yo recibo y no tengo nadie en la línea. Ahora me voy debajo de la. Entonces, para conseguir esa nueva oportunidad, cuando recibo sin ningún defensor delante de mí, vamos a introducir un nuevo concepto, que es alejarse de la posición teórica de mi defensor. So in order to create another opportunity to divide, which is to dribble penetrate when you have no defender in front of you, we'll introduce a new concept now, which is to try to distance yourself from the theoretical position of your defender. Entonces, cuando jugamos 5 por fuera, es más difícil, porque hay que complicar las cosas. Pero hay un movimiento cuando 4 por fuera, cuando 3 por fuera, que es más fácil alejarse de la posición teórica del defensor. When playing 5 out, it's a little more difficult to separate yourself from the position of your defender, but when you're playing with 4 out or with 3 out, then it's a lot easier. Entonces, por ejemplo, empieza el jugador, So play with 2 high posts. defender. Ellos han ajustado así, ¿no? Pues bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Alejarme de la posición teórica del defensor. Pues aquí. Me vengo por acá. Si tú vienes, ¿quién te va a defender? Él. Pues te alejas de la posición teórica del defensor. ¿Es esto? Vale. Entonces, aquí, en este es un movimiento de una posición, 1-4, muy específica, pero me sirve muy bien para explicarlo. Estamos, acá. Vete aquí. So in order to attack a space that is not theoretically defended, our players would drop to the corner at the beginning. Entonces, nosotros no defendemos un real, defendemos en zona. Y hay un momento que tú estás aquí pensando, defiendo aquí o defiendo acá. Entonces, si ves el peligro allí, tú eres el que tienes que salir allá. Entonces, tú pasarás de defender a este hombre a defender a este hombre para que pase aquí. Es decir, que no es un real, estamos en zona. Podemos hacer zona 1-2-2, podemos hacer zona 2-3, que sería lo mismo. Pero entonces, jugamos ahora. Con el base tocando hacia los lados, buscando dónde tiene ventaja. ¿Dónde tiene ventaja? ¿Dónde tiene ventaja? Vale, entonces desde esa posición, pasa de una manera. Vale. So because the defense is in zone, if we have a player drop to the corner, there's some point where the big man inside has to decide whether he drops to the corner or whether he stays with the big man in the high post. And during that point of hesitation, when he moves in one direction or another, that is where we must attack the space and look for that pass. The players with the ball always looking at every passing on the court as well as the basket. La última vez ha pasado esto. Bota para acá.
ahora tú no puedes pasar el balón. O tiras o penetras. Si penetras, no te gustamos. Si penetras, vas a ganar. Ayuda. Entonces, cuando estamos solos, no o tiramos o penetramos. Y cuando hay dos defensores que me pueden defender uno u otro, si ahora me deja esto, si empieza este, es un buen momento para dividir. If we receive the pass and we're open, like in the previous situation in the corner, we cannot pass the ball again. We must either shoot the ball or dribble penetrate. If we dribble penetrate, we'll probably have an easy pass off. Very good. Thanks. Very good. Entonces, además de explicar los conceptos, podéis también entrenar fundamentos que vayan bien para estos conceptos. So as well as talking about the concept today, we can also work on fundamental skills that are very useful to apply in our zone offense. Entonces, por ejemplo, él ha recibido esta posición, así. Para pasar. Entonces, un ejercicio que haríamos defensores atacantes, el que tiene esta posición, recibe movimiento, todos atacantes, 1 y 2, los demás en la cola. Vale, estás aquí. Recibe. So during this situation, previously we saw a player come to the high post and receive the pass in a very stationary position. If his defender is dropped very deep and is sagging, he should not receive the pass facing up, but he should have a leading hand to receive the pass already attacking the basket. When he receives the ball, he will either turn and shoot, or he can have a dump off pass to someone from the short corner. So the importance here is the teaching point is the pass must come to the guide hand, rotate, so step when the pass is being received and shoot the ball. Bueno, bien, listo. Entonces, como Okay, now being a free zone. Entonces, el concepto que hemos dicho de alejarse de la posición teórica, si nosotros estamos, por ejemplo, estamos jugando, adaptados a su defensa, no jugando aquí y allá, podemos hacer otra cosa. Entonces, yo veo que cuando lo que suele hacer el defensor eso es más fácil para él. Si defiende ahí, no es para esto, ¿eh? Si lo ve para esto y él sale, mete debajo, sigue más, me va a ayudar. Entonces, lo que viene mira, que está bien para circular el balón, pero alguna vez, vamos a suponer ahora, que tú te vas a alejar de la posición teórica de tu defensor. Es decir, que tú estás ahí y cuando tú hombre tiene un poco para acá, tú estás en línea de pase, pero no frente a él, sino más allá. Entonces, cuando recibes, te va para abajo. Circulas, ¿qué?
Zona. En un momento determinado, vamos a ver, aquí, ahí está, y de paso, nada, buscamos. So in this situation against the 2-3, we'll begin matched up more or less in a two-guard front, and we're working on exactly the same concepts as we were working on before. Ahora, aunque estamos con una defensa, vamos a aplicar los mismos conceptos, que son circulación de balón, seis conceptos. So the same concepts once again. Number 1, rotating the ball quickly. Segundo, línea de pase. Number 2, maintaining a passing lane at all times. Tercero, ir al espacio vacío, al juego. Third option, occupy the open spaces on the court. Entonces, si hay un juego que recibe aquí y en el medio, quiero a uno que vaya aquí debajo. O tú, da igual, lo que sea. Y si él va y él sigue, pasa línea de pase. Y vamos a aplicar la primera conjunto de que acabamos de llevar. Que es circular por balón, en un momento determinado, pasa por ahí, defiende. Es suficiente con cuando recibe The fourth concept that we want to introduce is, if a defender has overplayed ever so slightly, the offensive player will look to create space and move away from the defender's theoretical position, and as soon as he receives the ball, he will dribble penetrate, as he has the ability to divide the defense at the time. So we will apply the four concepts now. Es un poco difícil porque yo estoy haciendo el trabajo que haría primero un entrenamiento, la semana siguiente, el mismo día, añadiría una cosa, luego añadiría otra, y ahora estamos haciéndolo todo en el mismo día. Por tanto, para los jugadores es más difícil captar el mensaje. For the players it's a little bit difficult because we would introduce these concepts over perhaps a week-to-week basis progressively, and yet today we're doing everything all at once. Pero no vamos a hacerlo como hemos hecho ahora, y un movimiento que parece un sistema, que es circulamos balón, cuando cada uno crea, va a recibir una posición donde puede dividir, o va a seguir al juego, circulación, división e ir al juego. So now we'll play a bit more openly, so instead of having one player who in a set is always the player that is getting spacing from his defender, we will play freely, and whichever offensive player makes a read can create that space and separation, receive and dribble penetrate. Ha habido alguna cosa interesante, pero no la ha completado. There was an interesting situation, but it wasn't finalized. Cambia. Cuando él sabe, hay una posibilidad de recibir aquí, que es incorrecta. No la hemos aprovechado, pero no pasa nada, porque entonces, sin embargo, cuando ahora él viene hacia esta posición, y tú recibes aquí, fácil. Ahora, si eres un gran tirador, So in the previous situation we had the guard come through the middle, he didn't receive the pass, which is not a problem, but then with the continuation of the circulation, he receives the ball here, open, and he must do one of two things. He must shoot, or he must dribble penetrate. He cannot stand still or pass the ball. no hay línea de pase. No hay línea de pase. No passing lane here. Presiona. Ahora, si él presiona,
problema en relación a los conceptos que les estoy explicando. Here there's a small problem with the concepts that we're trying to explain. Que además eso puede variar, porque el duda de si será de 50 o de no, ya ha hecho lo que yo le decía. Entonces cuando se ha llegado la ha pasado fuera. Pero ahí podemos poner las normas que queramos en relación a la línea de pase cuando tenemos un buen tirador de larga distancia y podamos programar de la línea de pase. Here the player was doubting whether he should stay in the corner and be available for a shot, or if it's described he should cut baseline. But we can introduce rules with our team, depending on the characteristics of our players, whether we prefer them to stay or to cut in that situation. Okay, 1-3-1 on offense. Ahora vamos a añadir, a trabajar en otro concepto, que es hacer bloqueos para ayudar a que los espacios, los huecos, sean más grandes. So now we're going to work on another concept, which is to use screens in order to increase the size of the spaces that we have on court. Por ejemplo, llegamos al ataque. Y ahora, pero ha habido una sobrecarga a aquel lado y estamos atacando los tres de fuera en esa posición. So there's been an overload now. We have a man in the high post and 3 exterior players on the ball side. Entonces ahora, cuando pasamos hacia afuera, uno corta, otro corta. Me da igual que cortes tú primero o que cortes tú primero. El primero que corta viene a usar estas posiciones hacia arriba para circular balón o dividir. Y entonces nosotros, los pibos, vamos a bloquear. ¿Quién va a salir al primer jugador que corta? Él. ¿Quién va a salir? Él. Tú le bloqueas. Por lo cual, el que sale, si tiene ventaja, tira, si no, continúa pasando el balón para adentro, siempre vamos buscando la solución. So now after the ball is passed, we'll have 2 cuts from this side. Either player can cut first. The first player will always cut through the zone, and then we'll come out at 45 degrees using the screens from the big man. One thing that's very good. Cuando él ha recibido, no tiene a nadie y ha penetrado a alguien. Luego lo hemos terminado bien, pero sí hemos cogido el concepto de penetrar cuando no tengo nadie delante. So the good read here has been that after cutting through the zone, the player has received the ball, he's dribble penetrated when he's seen no defender in front of him. Cortamos los dos. Quiere decir que cuando pasas el balón y corres, pasas el balón y corres. Entonces tú vas a recibir bien bloqueado. Que a él, no a esto, porque a eso pasa a decir que si ahora tú sales, tú ahora bloqueas. Y el que continúa cortando se va a quedar solo por arriba. Entonces bloqueas también por arriba, bloqueas por arriba. So it's important that we have 2 cuts. Both players on the same side here must cut one after the other. Start again.
buscar. Y estar aquí mirando, corta, estar aquí mirando. No. Ellos, con toda la regla, no saben dónde está el jugador. Entonces, pues cuando... Corta. Yo voy a decirlo así. Y ahora, estoy buscando. Divides, pero hay nadie. Muy bien, venga. So the top of the key, we cannot be very predictable here. We cannot rotate the ball and just be dribbling, always looking in one direction. We have to keep the top of the defense guessing in order to be able to pass to the side at the appropriate time. So if the ball's in the low post and the defender goes through, we'll go to the corner to drag the top defender down with us as well. Same again. Ahora me voy a explicar para él. Tienes que bloquear una posición para evitar que un defensor venga aquí. Porque ese defensor vaya allí. The big man here has to adjust the positioning of his screen depending on where the defender is. Se marcha al lado contrario y va a defender ahí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en ataque? El hueco que hay allí, por tanto, que esté más próximo, llegue a esa posición de aquí. ¿Vale? So in this situation, the defensive player followed the cutter through and left the space on his side of the defense. Obviously, the offense must go and look nearest player to occupy that space. Bueno, ahora es cuando os quiero explicar que cuando un entrenador intenta hacer una cosa y la explica para todos, entonces esta vez los defensores son listos entre comillas, y hacen todo lo posible para que eso no salga. So oftentimes when a coach is working on a situation like this in practice, he is explaining the concepts to everybody on the court. And so some of the players, the defenders, will be quote-unquote intelligent and they'll do everything in their power to prevent what we're teaching from happening. Entonces, al mismo tiempo que trabajamos el ataque, trabajamos la defensa. Y ahora les digo, vamos a defender a tope sin ajuste. Que si hay alguien solo, él haga la defensa. So for that reason, at the same time that we're working on our offense, we are also working on our zone defense. So if we say we'll defend now 2-1-2, we're defending 2-1-2, high intensity and working hard to play tough defense. Una cosa que les pasa a los jugadores es que
lo primero que buscan es sus opciones. Ahora no estamos trabajando primero en sus opciones. Y cuando pasa el balón, corta, primero al bloqueado bien. Ahora cuando él pasa, corta. Ahora dice, ¡hey! Ahora bloquear. Si tú bloquearlo desde el principio, cuando él pasa, ya tendremos ocasión de jugar para ti. ¿Qué puede? Ahora, después de bloquear, después de que pase, sí que tienes una posición muy buena. Entonces, podemos jugar, pero para aprender el concepto de bloquear, para que haya un espacio más grande para los jugadores anteriores. What often happens in this situation is the big man on the low block will set the first screen for his cutter coming through, and then after the cutter's come through, he will become available and look for a pass. At the moment, what he should be doing is looking to block for his teammates. So after setting the first screen for his cutter coming through, he should then come out to the perimeter to re-screen the same player, and therefore leave the ball side corner free for the second cutter. He should be thinking about creating offense for his teammate and not for looking for the pass for himself right now. Hemos visto entonces que una posibilidad es bloquear indirecto para los jugadores exteriores. So the first option we've seen is setting off-ball screens to create more space for our exterior perimeter players. Otra posibilidad empieza por trabajo. Otra posibilidad está en hacer bloqueos directos al hombre con balón. Another possibility is to set ball screens against the zone. So here, although we're going to soon introduce the concept of setting ball screens, we can still maintain the concepts that we've had before. And when the ball is overloaded on one side, our big man can set a back screen to free up our help side perimeter player. Ahora ya he dejado una idea de mezclar los conceptos, pero ahora básicamente no quiero jugar contra él. Quiero explicar el nuevo concepto. Quiero explicar que cuando se tiene el balón, estamos entendiendo ahora digo, y paso el balón allí, y ahora recibo el balón aquí. Ahora dividiría el medio, si él le sale, circulo el balón allá, pero vamos a buscar el punto determinado, el bloqueo directo. Yo estoy pidiendo para esto. ¿Cómo hacer bloqueo? Rotas para allá. Y ahora, el que esté
hombre tenga que ayudar más porque hay un juego más grande, porque hay un bloqueo y tú tengas más ventaja y no tengas más ventaja. ¿Vale? Hacemos un poco de eso. Un momento determinado. Cuando el entrenador tú vas a buscar o cuando él tenga el balón tú vas a buscar el lado, te metes para adentro, cuando él está para adentro se tiene que ir. So as well as all the concepts we've worked on until now, we'll now introduce a ball screen where the weak side big man comes to set a ball screen on the wing, on the side, and the player who is at the top of the key at the same time will cut through and shallow out to the help side. Then, the space that is created with the ball screen will either allow the dribbler, the ball handler to dribble penetrate inside, or will allow a pick-out pass to one of the two new perimeter players we have on the other side. Vamos a repetir el mismo movimiento que ha estado muy bien la primera parte. We're going to repeat the same movement, which the first half of it was very, very good. Pero ¿qué hay que hacer en la segunda? Bloqueas, penetras, tienes el balón al centro, él está abriendo un poco. Entonces ahora no tienes posibilidad porque viene el otro que hacen todo lo demás. Viene. ¿Y qué momento lo que hay que hacer? Exacto. No puedes decir, dame la que estoy aquí. No. Tienes que ir a la línea de pase, la mejor línea de pase que haya. ¡Pam! ¡Pam! Y ahora, ¡pum! ¿Vale? In this situation, we did a very good job to get the ball into the low post, but when the defense collapsed and double-teamed the low post, the teammates just stood still. And in this situation, going back to the very first concept, the players must always be looking to create a passing lane from the ball. Bueno, y vamos a por el último concepto. Now for the last concept. Que es hacer un bloqueo para mí. O sea, hasta ahora los que hacen un bloqueo para los compañeros. So which is to set a screen for me. Until now, most screens are set for a teammate. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer una posición como esta. El movimiento me lo estoy inventando, pero lo que quiero es que comprendáis que existe la posibilidad de hacer un bloqueo para el propio jugador que hace el bloqueo, recibir en una buena posición mejor que si no hace el bloqueo. Entonces, para eso, ahora, hay un bloqueo y tú continúas de tal forma que defender a él, que es el medio de la zona, cuando le vaya a recibir, cuando va a hacer el movimiento, se encuentra con que está bloqueado y va a poder más cerca de él. So in this situation, we have a ball screen at the top of the key. In the continuation, the ball is rotated around the top of the key.
And the big man in the low post, he is going to set a screen on the low post, but in addition to setting a screen for his teammates, he is then pivoting and sealing the defender. So the screen that he is setting is to create offense for himself, to get good positioning in the low post. Same again. Before we mentioned that the players not only need to improve their shot, they need to improve their pass, but something else they must work on is their ability to concentrate and their levels of concentration. Some players will require something to be repeated once or twice or 3 times, but no player should ever require something repeated 20 times. So the low post player is perhaps accustomed to calling for the ball outside the key. But what we want him to learn to adjust is that he goes chest forwards to set a screen, reverse pivots and ask for the ball. So all of these concepts can be worked on, but never all in one day, because it's too much for a set of players. Then you can choose to play either with concepts or with actual plays, set plays. Pero es mucho mejor si los jugadores saben lo que tienen que hacer, no si saben el sistema, sino si saben lo que tienen que hacer de acuerdo con los conceptos. But it's always much better if the players know not what they must do within the set play, but what they must do within the concepts that they have been taught. No, el primer concepto, voy a hacer un resumen ahora, el primer concepto es circular el balón y tener línea de pase. So the first concept is to rotate the ball quickly and to create the passing lanes. Segundo, dividir y tener nueva línea de pase. To divide with penetration and to create new passing lanes. Lo siguiente es otra posibilidad es ir a los huecos y cuando voy a un hueco, si se genera otro hueco, voy a ese hueco y si se genera otro hueco, voy a ese hueco. Es decir, circular el balón buscando los huecos que se van produciendo sucesivamente en cada defensa. The next is to occupy the space that is created. When this creates a new space, to occupy the new space, and so on and so on. El siguiente concepto es vamos a hacer esos huecos más grandes con bloqueos indirectos. The next concept is to increase the size of the spaces that are on the court using off-ball screens. El siguiente concepto que es el concepto básico para atacar cualquier zona es buscar a un jugador en una posición para que pueda tirar, pueda pasar a todos. The next is to look for a player in a position on the court where he is able to pass to all of his teammates, everyone on the court, and to shoot the ball. A basic concept against any type of zone. El otro concepto es hacer bloqueos directos también para hacer más grande y más tiempo el hueco y el espacio libre. The next to set ball screens, again to create extra space, to create more time, to attack the zone. Y el último concepto es el que hemos explicado ahora,
especial para jugadores grandes. And the last concept, which is particularly relevant for big men, Es que si yo voy a recibir el balón porque me va a defender un determinado jugador, yo no espero aquí apenas, sino que voy a buscar cuando le bloqueo para ahora poder recibir en una posición más cercana al área. is that instead of just looking for the ball and not fighting for position, we always go and look to set a screen, we look for the defender, reverse pivot and gain inside position. El problema que tenemos ahora, o los problemas que tenemos son básicamente dos. Uno, que los jugadores están solo acostumbrados a jugar con sistemas y no piensan. We have two main problems right now in basketball when faced with this. The first is that players are accustomed to playing set plays and following them, and they're not accustomed to thinking. Pero si tú quieres llegar a ser bueno, es mucho mejor que pienses, que no solo hagas el sistema. But if the players wish to become elite players, it is much better that they think, that they learn to think, rather than just execute what is being asked of them. Y por último, que en la mayoría de competiciones en las que estoy acostumbrado a jugar, pues pocos equipos hacen zona, pocos minutos se hacen zona, y es muy difícil dedicar tiempo para aprender a jugar una zona. The second thing is that in the competitions that we play in, there are very few teams that play zone defense, and very few teams that play a lot of minutes of zone defense. So it is difficult to dedicate the time necessary to learn and practice the zone offense with your team. Por otra parte, quiero agradecer a los jugadores su esfuerzo para comprender una cosa que si yo les entrenase a ellos no lo harían un día, sino lo que he explicado hoy lo haría en un mes, un entrenamiento a la semana o mucho dos entrenamientos a la semana. Primero haríamos una cosa, luego otra y luego otra, y para ellos pues representa muy difícil el poder hacer la demostración que hemos hecho hoy para que nosotros lo entendáis. So I'd like to thank the effort of the players, because today they've attempted to learn what we may teach in the space of a month, for example, maybe using 2 practices a week, moving always very progressively from one concept to the next. Bueno, pues nada más. Esto es lo que quería explicar, y ahora si tenéis alguna pregunta, pues encantado la resolveremos en contacto. So that concludes the zone offense presentation, but we'd like to have any questions, any doubts that you may have. We would love to answer or clarify them if possible. So any questions? Right. Going once? Going twice? No questions? Okay, it's 12.